el día de hoy. Bueno, nuevamente muy buenos días, saludarlas a todas puntualmente y bueno, desearles una excelente semana como tal. En razón de ello, vamos a dejar las preguntas para el final, pues hay algunas observaciones que yo quiero hacer frente sobre todo al cumplimiento de plazos de las actividades, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo para el final y un poco concentrarnos en lo que les tengo preparado para el día de hoy. El día de hoy, si ustedes se percatan, estamos dentro de los conceptos ya de la segunda unidad que datan fundamentalmente en lo que corresponde a filiación y patria potestad. Como creo y considero que ya han leído, han tenido el alcance del instrumento, del material, yo también he colocado material en la plataforma actualizado sobre filiación, entendiendo que filiación es el concepto macro y la patria potestad y las demás figuras jurídicas que se desencadenan de la filiación son el concepto micro. Como ya lo hemos conversado en esta segunda unidad, nosotros o en esta semana, como vamos a ver, parece que hay una falla. Ya, ahora sí, por favor, agradezco si se me escucha o si se me visualiza de manera adecuada, porque parece que hubo una falla acá del internet. Háganmelo saber si son tan amables, por Sí, favor. profesora, ahora se escucha bien. Recién aparecía reconectando. Ya, perfecto. Sí, se le corta el audio, entonces yo voy a restarme del video como tal. Les comentaba precisamente que estábamos en esta semana número 4, que nos atañe fundamentalmente sobre los procesos de orden filiativo y por supuesto todo lo que desencadena a raíz de estos procesos filiativos. Y en eso quizás es la primera parte en la que me voy a concentrar fundamentalmente para decirles que la filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, en este caso papá y mamá, una de las cuales es el padre, por supuesto, otra es la madre, y que a partir de ese proceso de orden filiativo, como bien lo indicaba, se desencadenan, por supuesto, una suerte de figuras de orden jurídico, ¿no? La filiación hoy por hoy es un derecho, ¿no? Es un derecho en la cual nos muestra la relación o el vínculo biológico entre todos los integrantes de la familia, que por supuesto también ese vínculo biológico está reconocido por la ley y por el derecho como tal. Y como ya también considero que lo han observado, este vínculo se refiere al que existe entre padres e hijos como tal. Cuando uno habla de qué se entiende por filiación y más aún cómo se determina la filiación, lo que busca es que se investigue la paternidad y la maternidad mediante toda clase de pruebas que permitan hoy por hoy, que el método más utilizado y el más seguro es el de ADN, que permiten determinar o excluir ya sea esa paternidad o esa maternidad con una cierta certeza. La cierta certeza es que nos arroje, por supuesto, un 99 punto algo por ciento, ¿no? Entonces, eso en sí es lo que definitivamente la filiación busca. Muchos me han preguntado que qué diferencia hay entre filiación y parentesco. Por ser el parentesco una relación jurídica que se origina entre personas que provienen de un progenitor común, fundamentalmente el parentesco está dado por la existencia, por ejemplo, del matrimonio. El matrimonio origina parentesco por afinidad y parentesco por consanguinidad.
por afinidad con el cónyuge, mientras que la filiación es una fuente del parentesco por consanguinidad como tal. Entonces también hay que tener en cuenta un poco estas distinciones. Ejemplo, la adopción da origen al parentesco civil, pero que es un parentesco por afinidad. Es decir, se forza la ley, hay una fricción jurídica, hay una ley que establece los procesos de adopción, como es la ley 19.620. Entonces, es bueno también saber que cuando nosotros hablamos, por supuesto, de filiación, filiación es vínculo, filiación es relación. Entonces, en razón de aquello, cuando nosotros hablamos de filiación, hay diferentes tipos de ella. Filiación por naturaleza, filiación por técnicas de reproducción humana asistida, filiación por adopción. Y cuando nosotros hablamos, por supuesto, de la una, de la otra, la natural, su misma, o sea, ocurre naturalmente. La filiación por naturaleza es aquella que es producto de la unión de este padre y de esta madre, ya producto, por supuesto, de la misma genética aplicada. La filiación por técnicas humanas de reproducción asistida, el ejemplo más claro, por supuesto, son los procesos de fecundación in vitro, ya que de una u otra manera se apela a la ciencia para que podamos generar la fecundación y en consecuencia una posible gestación y en consecuencia un nacimiento. Y la filiación por adopción, todos sabemos que la adopción es un proceso de carácter legal que de una u otra manera también da lugar, se constituye como un acto jurídico en el cual se crean vínculos de parentesco entre una o más personas, porque aquí hablamos de una familia, a fin de constituir y de establecer relaciones paterno-filiales, ¿no? Este vínculo jurídico es lo que hace que de una u otra manera se constituya, por supuesto, en esta relación de familia como tal y se constituya la filiación adoptiva como tal. Entonces, en razón de ello, yo voy a dejar un momentico de compartir, permítanme porque algo está pasando aquí con la web. Permítanme un segundo, un segundo, y a ver, yo tomo los resguardos del caso. Entonces, ¿para qué es importante todo lo que estamos conversando? Porque vamos a ver un caso. Y el caso fundamentalmente data precisamente sobre la actividad de carácter formativo que ustedes deben realizar. Cuando nosotros hablamos de esos principios básicos de la afiliación, ya también lo hemos conversado, también lo hemos leído, la igualdad de los hijos, puesto que como una vez lo conversé en alguna sesión, se van a dar cuenta que los principios que hay en materia de derecho de familia es una constante o es un común denominador frente, por supuesto, a todos los que involucran a las distintas figuras jurídicas. La igualdad es uno de ellos, la supremacía del interés superior del niño. La supremacía del interés superior del niño es que no hay un interés particular por parte de los adultos o de la pareja. Aquí lo que importa es que el niño o los niños tengan la suficiente estabilidad, el suficiente resguardo y realización espiritual y material posible para que obviamente tanto sus padres como el Estado le garanticen el catálogo de derechos a los cuales tiene acceso como tal. Y por eso es tan importante cuando un poco más adelante veamos lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que de una u otra manera la Convención viene a ser esta suerte de herramienta, catálogo, para saber exactamente cuáles son los derechos a los cuales, por supuesto, tiene ese niño o esos niños. El derecho a la identidad, ese derecho a la identidad es que toda persona tiene derecho a conocer su origen biológico. Por eso cuando decidimos adoptar claramente o de pertenecer a una familia a través del proceso de adopción, tampoco le podemos negar a ese chiquillo o a ese niño o a esa niña
el hecho de conocer su origen biológico, porque es un derecho de carácter fundamental. Y muy seguramente tantos casos que hemos escuchado, sobre todo hoy por hoy que estamos celebrando los 50 años del golpe de Estado, muchos niños que fueron arrebatados de los brazos de sus madres de origen biológico, precisamente por una suerte de arbitrariedad del Estado para ese entonces. Y hoy lo que nos posibilita el ADN fundamentalmente es saber la paternidad y la maternidad. Entonces, ¿cómo puede determinarse esa afiliación? Esa afiliación se determina a través de tres fuentes: de la ley, del reconocimiento voluntario, y yo siempre he dicho que la sentencia judicial es un reconocimiento, es una consecuencia de la ley, porque la ley lo que permite hoy por hoy es saber a ciencia cierta que tenemos el derecho a instaurar un proceso de orden filiativo como tal, ¿no? Entonces, en razón de ello, la ley 19.585, que es la ley que avala, lo que hace de una u otra manera es legitimar lo que por derecho corresponde, ¿no? Entonces, ¿y legitimarlo en dónde? En los juzgados de familia. Y ante los juzgados de familia, lo que hacemos es, por supuesto, instaurar varias acciones que buscan el reconocimiento de la filiación, ya sea la más común de ellas, que es la acción, por supuesto, de reclamación de filiación, que busca posibilitar a través de la prueba de ADN la paternidad o la maternidad, la acción de impugnación de filiación, que es la que busca desconocer una filiación que ya ha sido previamente conocida, entre la acción de simple desconocimiento de la paternidad matrimonial, cuando anteriormente durante el matrimonio tenía el hijo que nacer dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Si nacía antes de esos 180 días, se reputaba como no hijo del matrimonio como tal. Entonces, esta acción de simple desconocimiento de la paternidad matrimonial es adoptada precisamente en esa circunstancia. Y la acción de nulidad de reconocimiento de un hijo, que también muchos o para muchos autores es mucho más efectiva que la acción de impugnación de filiación, porque lo que busca la acción de nulidad de reconocimiento de un hijo, a través, por supuesto, de la prueba de ADN, no siempre se utiliza para constatar, sino también para desvirtuar. Indiscutiblemente, la acción de nulidad lo que hace es anular, desaparecer todos los efectos que ese padre o madre puedan tener en lo que corresponde a derechos y obligaciones en materia o en relación con los hijos en materia de orden filiativo. Entonces, es más efectiva la acción de nulidad de reconocimiento de un hijo que lo que pudiésemos, por supuesto, predicar en, a través de la acción de impugnación. ¿A través de qué medios se posibilita la investigación de la paternidad o maternidad? En los juicios de filiación, eh, la ley posibilita toda clase de pruebas, ya lo hemos conversado. La prueba de ADN, que es el método más seguro porque es una prueba de orden biológico. Ahí se analiza el ácido desoxirribonucleico, es decir, lo mismo que hacíamos ahorita cuando teníamos el COVID, que se evaluaba el ADN precisamente para saber qué tipo de virus o cepa estaba incorporado en nuestro organismo y si había mutado. El ADN es como nuestro sello, entonces ese sello es único, no hay iguales porque cada ser humano es distinto. Entonces, claro, todas las pruebas pueden ser de carácter infalible, perdón, falible y puede no constituirse en la mejor, pero indiscutiblemente el ADN es el método más seguro, más infalible, y cuando digo falible es que puede fallar, infalible es que no falla, que de una u otra manera nos pueda dar certezas sobre esa paternidad. El juez puede otorgar o puede ordenar esta prueba claramente dentro de la instancia o del proceso de filiación, le puede dar el valor por sí sola para establecer la paternidad, bueno, una paternidad con un 99.8%, creo que no tiene mayor discusión, y definitivamente
La negativa injustificada, sobre todo del padre, para realizarse el examen o de la madre, hará presumir la existencia, por supuesto, de la filiación existente como tal. Entonces se entiende que hay negativa injustificada cuando la parte objeto de interés ha sido citada por un par de oportunidades, en dos oportunidades, y no concurre a la realización de la misma, y en consecuencia lo que hace el juzgado o el juez es aplicar la presunción de derecho que indiscutiblemente la actitud de carácter omisiva dará lugar a que se entiendan, por cierto, los hechos establecidos. La filiación, ¿por qué es importante? La filiación es importante porque en ella se constituyen una suerte de categoría de derechos. El derecho a mantener una relación directa y regular, antes llamado derecho de visitas. Ya el derecho a proteger cada uno de estos escenarios de orden fundamental como es la salud y el desarrollo personal, el derecho a contribuir a este cumplimiento de deberes y entre esos, por supuesto, la obligación de dar alimentos. Y la afiliación, que es lo que siempre yo les indico a los estudiantes, a mis estudiantes, es que la afiliación es el concepto macro y la patria potestad viene siendo el concepto micro, porque con la afiliación, con esa materialización, de la relación de descendencia que se origina a partir de la consanguinidad y a partir, por supuesto, de la afinidad, hace surgir la patria potestad. Y esa patria potestad la tienen los padres, indiscutiblemente. Y esa patria potestad indiscutiblemente también genera un conjunto de derechos y deberes tales como el derecho de usar los bienes del hijo y de percibir sus frutos, hijos que viven bajo el recuerdo de los padres, la administración de los bienes del hijo, la representación legal de los hijos. Entonces, por tanto, siendo consecuentes, y yo sé que me estoy quizás extendiendo un poco, es vital, importante saber qué es la patria potestad. Y como esto les va a servir para el desarrollo de su caso, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o la madre sobre los bienes de sus hijos e hijas que no están emancipados. Me explico. O sea, aquellos que no están liberados de un grado de subordinación o de dependencia personal y emocional con sus padres. Profesora, explíquese, ¿qué viven con sus padres? ¿Ya? Los hijos que viven con sus padres, que dependen de sus padres, claramente, claramente son hijos que según el derecho romano son hijos no emancipados, ¿ya? Si estuvieran viviendo por fuera de la casa, sosteniéndose por sí mismos, son hijos emancipados. Un poco para hacer esa distinción. En el fondo, la patria potestad es el poder concedido a los padres como medio para cumplir sus deberes de educación y cuidado de sus hijos. Ya la patria potestad es una institución importantísima, no porque sea desde el punto de vista micro de la afiliación, le vamos a restar su importancia. Es una institución de amparo familiar establecida principalmente a favor de los hijos, ya en el hecho de que son los padres los que deben responder por por el resguardo, por la protección, por el amor, por el cuidado, por esa relación directa, por ese tratamiento grato, personal, cuidadoso que se debe tener para con los hijos. Ya eso tanto de padre como madre. Entonces, cuando nosotros hablamos de patria potestad, hablamos que durante la infancia, la niñez y la adolescencia, serán los padres los que tienen esa responsabilidad. Por eso nos cuesta a veces entender tanto como los casos de violencia que nosotros, por supuesto, observamos eh, que de una u otra manera, perdón, que de una u otra manera
lesionan, lesionan la dignidad de estos niños como tal, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, la patria potestad es una de las instituciones más fuertes y más sólidas en relación, por supuesto, con esta protección del menor. Entonces, por tanto, si le diésemos una definición, la ley le da el concepto de conjunto de derechos y deberes para hacer efectiva la labor de padres y madres. Eso se denomina patria potestad. La patria potestad es el deber y derecho de los padres sobre los hijos menores de edad. Por tanto, si queremos un concepto más amplio, estos son ejercidos por los padres en atención a todo lo que necesitan, por supuesto, sus hijos, desde el mismo interés, desde el mismo nacimiento, desde el mismo sentir, desde el mismo cuidado personal, desde el mismo hecho de con quién viven los hijos, si están por supuesto, los padres están separados. Una cosa es la relación de pareja y otra cosa, por supuesto, son los hijos. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más rígidos al Código Civil, indiscutiblemente, tendríamos que irnos al artículo 245. Espero que la memoria no me falle, que de una u otra manera del Código Civil, que de una u otra manera nos muestra lo que se entiende por patria potestad. Y es que indiscutiblemente, si los padres viven separados, la patria potestad siempre va a ser ejercida por aquel que tenga asignado el cuidado personal del hijo, ¿no? Aunque hoy por hoy se habla de cuidado personal compartido. Entonces, sin embargo, todo puede cambiar en pro y para del bienestar de los niños, ¿no? De ese ejercicio óptimo de la patria potestad como tal. Entonces, sobre todo que la patria potestad otorga deberes y derechos sobre la administración de los bienes del hijo, pero también, pero también hay que tener en cuenta que el cuidado personal por parte del padre, de la madre, debe dar como resultando el bienestar del niño, la garantía de recursos económicos de acceso para poder obviamente solventar sus obligaciones de orden alimenticia, vestimenta, educación, afecto, mucha atención, muchos cuidados especiales y no porque estemos en presencia de alguna persona que tenga una discapacidad. Si la tuviese, por supuesto, estos cuidados son mucho más recrecientes, pero indiscutiblemente cuando yo hablo de cuidados especiales, este cuidado de, valga la redundancia, de cuidar, de proteger a ese hijo, y como yo creo que también se los dije en algún momento, educad al niño adecuadamente y no tenéis que castigar al adulto. O sea, no queremos adultos rotos o fracturados, adultos con carencias, adultos con frustraciones. Nosotros somos una cadena genealógica de muchas emociones. Entonces, a veces, lamentable para nosotros, arrastramos, por supuesto, con las emociones de nuestras generaciones. Entonces, ese conjunto de deberes y de derechos impuestos por la ley al padre, a la madre o a ambos, claramente es importante que se cumpla ese rol y que ese rol se va a tener cuando el hijo cumpla la mayoría de edad como tal, ¿no? Entonces, eso no cambia si la pareja se vuelve a casar, si la pareja se vuelve a unir como una pareja de hecho, porque es que tenemos en cuenta que la patria potestad son los deberes y las obligaciones que tienen, por supuesto, los padres como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas características de la patria potestad, se aplicará, por supuesto, a aquellos hijos que vivan bajo el resguardo de los padres, los hijos, los menores no emancipados. Es obligatoria, o sea, en el momento en que se decide tener un hijo, yo no opto, no, yo no quiero ejercer la patria potestad es voluntaria. No, es obligatoria.
es personal e intransmisible, porque uno no cambia ni el papá ni la mamá. Ya, el papá es papá y la mamá es mamá, y si el papá reniega del hijo, pues ya tenemos obviamente cuál es el procedimiento para poder dar alcance a la certeza biológica de que ese padre le corresponde ese hijo. Es una labor gratuita porque es una labor que sale de la entraña natural, o sea, es una labor que corresponde fundamentalmente a la capacidad de ser papás, a la capacidad de dar amor, a la capacidad de dar cuidado, eh, a la capacidad de proteger, a la capacidad de dar alcance a este conjunto de derechos y deberes que indiscutiblemente eh, da lugar a la protección, al cuidado, al velar por por el bienestar integral, por supuesto, de ese hijo como tal. Entonces, a la crianza en el fondo, que era un poco la palabra que me hacía falta, eh, a las, a las tomas de decisiones, por supuesto, relacionadas con la educación, con la salud, el derecho a representarlos legalmente, ¿no? También es una acción de la patria potestad. En general, la patria potestad es una responsabilidad que debe ejercerse de manera gratuita en beneficio de los hijos y se espera que los padres actúen en su mejor interés, ¿no? Se entiende que deben proteger sus derechos y asegurar su bienestar físico, emocional, psicológico. Entonces, es importante entender que esa patria potestad claramente es ejercida por por el padre y por la madre como tal. Entonces, en esencia, si a nosotros nos preguntasen cuál es la finalidad de la patria potestad, es que los padres cumplan adecuadamente con sus obligaciones para que estos hijos se puedan desenvolver adecuadamente en la sociedad. El ejercicio de la patria potestad siempre va a ser de carácter unipersonal, cuando solamente por razones que podemos ver un poco más adelante y que dan lugar a la extinción de la patria potestad, se le quita a uno de los progenitores y recae solamente en el otro. Es conjunta porque obviamente es que la recurrencia es ejercida por ambos padres y es claramente indistinta cuando el ejercicio de la patria potestad se le ha extinguido por alguna circunstancia a uno de los progenitores y que pueda ser realizada por cualquiera de los padres con plena validez. ¿Ya? Eh, ¿A quién corresponde el ejercicio de la patria potestad? Según el artículo 244 del Código Civil, es ejercida, ya lo hemos visto, por ambos padres de manera conjunta, sobre todo cuando las parejas deciden divorciarse a través de este acuerdo completo y suficiente, que lo pueden hacer por la pública o en acta extendida ante cualquier oficial del registro civil, la cual se subinscribe al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los 30 días siguientes, claramente en la cual se constata el ejercicio conjunto de esta patria potestad como tal. Eh, ese, esta patria potestad indiscutiblemente tiene un contenido de carácter personal, ¿no? Un derecho o deber de tenencia, tener a los hijos al recuerdo, a la compañía, un derecho y deber de vigilancia, donde los padres tienen la responsabilidad de responder ante los daños causados por los menores, un derecho, un deber de educación, de dirigir todo el proceso educativo conforme a los sentimientos y a lo que quiere definitivamente ese hijo como tal, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, ese derecho también de ver corrección, de corregirlos moderadamente, eh, 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 encauzarlos en la vida, el deber de asistencia, el de proteger si tienen bienes de una u otra manera, el de protegerlos, pues ellos son los tutores legales, los padres son los tutores legales
Y ese derecho de deber y representación, que es un derecho que se emana de la patria potestad y que de una u otra manera los padres, estando en calidad de tutores, son los que representan legalmente los intereses de la vida, tanto civil como jurídica de los hijos. Aquí yo lo comentaba, que era puntualmente la extensión de la patria potestad como todo derecho, si se incumple, da lugar fundamentalmente a la extinción de ese ejercicio de ese derecho. Las causas, digamos que una también puede ser muy recurrente, la muerte del padre o del hijo. El adolescente que adquiere la mayoría de edad también es recurrente porque ya la patria potestad se habla de los hijos menores de 18 años. El hijo mayor de 18 años y un día ya la patria potestad no le corresponde a los padres como tal. Él es autónomo porque se entiende que es sujeto de derechos y obligaciones. Por declaración de abandono, abandono por supuesto del cuidado de los hijos, por haber sido condenado por delito doloso en relación con algún punible que tenga que ver con el abuso de niños, órdenes corruptas. Las órdenes corruptas son aquellas que están inducidas al proxenetismo, y otras, obviamente, permitirles la vagancia, pero más que permitirles la vagancia, da lugar fundamental al incumplimiento de los derechos y deberes que recientemente mencionaba en materia de vigilancia, en materia de administración, en materia de cuidado. O sea, cuando hay lugar a aquello, indiscutiblemente la patria potestad se pierde. Y eso hay que comprobarlo, por supuesto, en la instancia judicial. En relación con ello, la Corte Suprema ha sido muy explícita, diciendo que hay gravedad por parte de los progenitores durante un lapso de tiempo cuando hay esa dejación en el cumplimiento de los derechos y deberes de orden afectivo y de orden económico, ¿no? Que hacen que la relación paterno o materno-filial se vea seriamente afectada como tal. Entonces, la patria potestad en el fondo se pierde por una exposición o abandono que el padre y la madre pueda hacer respecto de sus hijos, por dar consejos inmorales que lo puedan colocar en un peligro latente. Entonces, indiscutiblemente aquí ya tenemos un poco bajo el esquema o bajo una suerte de esquemas que puede ser mucho más práctico para ustedes, cuál es el ejercicio y cómo opera, por supuesto, la patria potestad. Y aquí también bajo este esquema quizás también entender y constituir qué es lo que busca fundamentalmente la patria potestad como tal. Eso en lo que corresponde, por supuesto, a nuestra unidad, que ya estamos, por supuesto, dentro de lo que es filiación y patria potestad como las dos figuras o la puerta de entrada para entender este segundo bloque, derivado por supuesto del matrimonio y derivado por supuesto de las condiciones en las cuales se realiza el matrimonio y de las implicancias en el ejercicio de las causales de término del matrimonio, que claramente la pareja o los cónyuges es una situación, es un escenario, y lo que sucede con las relaciones de orden afectivo para con los hijos es otra. Eso por el momento como tal. Bueno, abro el